El presidente Javier Milei desvinculó a Diana Mondino del puesto de canciller por votar a favor de Cuba, y fue en una sesión en la que se tenía que debatir qué pasaba con el embargo que pesa sobre la isla y donde Estados Unidos e Israel tienen una posición y la Argentina quedó votando en la vereda de enfrente. Es cierto que ha sido hasta aquí su voto histórico. Esto trajo como consecuencia esta renuncia, este pedido de renuncia y los cambios en la Cancillería. Por eso invitamos aquí a Noticias a las 20:30 a Claudio Fantini para hablar de este tema. Hola Claudio, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sí, un gusto saludarte. Claudio, ¿te sorprendió la salida de Mondino? ¿Te sorprendió porque haya sido hoy o era algo que necesitaba una gota que desbordara el vaso para que ocurriera? Tiene una dosis grande de sorpresa, pero no porque no fuera evidente, como vos señalas, que venía produciéndose una erosión en el vínculo entre Diana Mondino y Javier Milei. Una erosión que más que por el rol que cumplió como canciller, tiene que ver con la secretaria general de la presidencia, con Karina Milei, quién le gusta o quién no le gusta a ella. Esa parece ser la clave principal. Ajá. Resulta... Cierto, yo creo que Milei está en desacuerdo con el voto de hoy en Naciones Unidas, pero presentarlo como lo ha hecho el gobierno, como que Mondino hizo que Argentina votara a favor de Cuba, no es exacto, es una tergiversación. Argentina votó como el resto del mundo. Solo dos países votaron a favor de que se mantenga un embargo visiblemente inútil, un embargo que lleva 62 años, incluso más, porque desde el 59, desde 1959, empezaron a aplicarse sanciones contra Cuba que luego de la crisis de los misiles con John Kennedy en la Casa Blanca se convirtieron en el embargo. Bueno, si más de medio siglo no sirvieron para debilitar a la dictadura de Fidel Castro, entonces quiere decir que la fortaleció. Acá lo que no debilita, fortalece. Sino la desfavoreció a la dictadura cubana, entonces la favoreció. Lo que hizo Argentina no es votar a favor de Cuba, votó igual que votó Canadá, igual que votó el Reino Unido de Gran Bretaña, igual que votó Nueva Zelanda, que votó Australia, que votaron todos los países europeos. Solamente dos países en el mundo votaron a favor de que el embargo continúe: Israel y los Estados Unidos. Estados Unidos porque es el que lo aplica al embargo. Creo, Silvana, que ahí hay un error por parte del presidente Milei, que ya lo ha mostrado en otros ámbitos. Él cree que sobreactuando obsecuencia con Estados Unidos va a querer más o va a respetar más a un país como la Argentina. Y la verdad es que Estados Unidos no evalúa sus vínculos con los otros países por cómo voten en las Naciones Unidas la cuestión del embargo a Cuba. Ahora, Claudio, si me permitís, por favor. No hubiera votado como votó hoy, ni lo hubiera hecho así Canadá, ni lo hubiera hecho así Alemania, ni todos los países europeos, ¿no? Sí. Hay una cuestión, y es que el presidente Javier Milei había anunciado el fin de la neutralidad, y para él esto tenía que ver con un alineamiento claro y contundente justamente con estos dos países, con Israel por un lado y con Estados Unidos por el otro. Tal vez el enojo, el disgusto haya tenido que ver con este anuncio que él mismo había hecho en Naciones Unidas. Yo creo que él se enojó, indudablemente. Sí, él debe interpretar que el fin de la neutralidad es votar como se votó hoy. Entonces, desde ese punto de vista, Gran Bretaña no es neutral. O Gran Bretaña es neutral, Canadá es neutral, toda Europa es neutral, Australia, Nueva Zelanda, que están asociados en otras
en otras alianzas de inteligencia con los Estados Unidos son neutrales. Es sencillamente absurdo decir eso. No es correcto, no es así. Todo el mundo vota en contra de un embargo porque ese embargo no sirvió en absoluto en 62 años de existencia, que si le sumamos las medidas que se fueron aplicando desde 1959 con Eisenhower en la presidencia, son 65 años. Y repito, Silvina, si ese embargo económico que claramente afecta de forma muy negativa a la sociedad cubana, a la dictadura no la debilitó, entonces la fortaleció. Yo creo que ese embargo es totalmente funcional a la dictadura castrista. Así lo ve el mundo entero. El mundo entero. Creo que la sobreactuación de obsecuencia no nos va a acercar más a los Estados Unidos. Estados Unidos no va a debilitar su relación con Londres o con Toronto o con o Quebec o con Sydney o Canberra o con Auckland por cómo han votado. Todo el mundo vota como votó la Argentina en esta oportunidad y eso no hace a las relaciones con los Estados Unidos. Yo creo que hubo dos ocasiones que empezaron a minar la relación entre Mondino y Milei. La anterior fue cuando en Nueva Delhi la entonces canciller... El tema de los BRICS. Claro, que ella estaría dispuesta a rever la salida de Argentina de los BRICS. Bueno, eso de insensato no tuvo nada, absolutamente nada. Fue mucho más lógico decir que está dispuesta a rever y analizar si es conveniente o no estar en los BRICS, que haber salido de sopetón sin haber analizado nada. Todo para sobreactuar obsecuencia frente a Estados Unidos. Y yo estoy convencido que Estados Unidos no va a querer más o menos a otro país, no lo va a respetar más porque haga esa forma de alineamiento. Claudio. No, la harían otros muchos países más y sin embargo no lo hace ninguno, solamente nosotros. Me gustaría ver a futuro qué implica la llegada de Gerardo Bertheim, porque justamente era hasta hace minutos el embajador argentino en los Estados Unidos y ahora pasa a ocuparse de toda la Cancillería con una idea que tiene que ver con la renovación de la diplomacia. Obviamente todo es muy reciente y no sabemos hacia dónde se daría esa renovación y con qué perspectiva, más allá de, entre comillas, abrazar las ideas de la libertad. ¿Qué te parece a vos que implica esta llegada de Bertheim como canciller? Bueno, creo que está en la misma línea. Bertheim es alguien que se supone ha llegado a Donald Trump o de buen vínculo con Donald Trump y ha llegado a la comunidad judía de los Estados Unidos, miembro de la comunidad judía de los Estados Unidos, tiene un gran vínculo, entre otros, con la comunidad de los Lubavitch, ¿no? Esa comunidad ultra ortodoxa a la que tanto fervor adhiere Javier Milei, que cada vez que va a Estados Unidos se llega a Nueva York para visitar la tumba del Rebbe de Lubavitch. Yo creo que los alineamientos de Milei son más con personas que con países. Creo que esta fue una sobreactuación para con Donald Trump y creo que designar a Bertheim también es una sobreactuación para con Donald Trump y para con Benjamin Netanyahu. Yo no creo que haya una identificación de Milei con Israel. La identificación de Milei es ideológica y es con Netanyahu. Cuando habla de los judíos, la identificación que muestra es con los ultraortodoxos. El 90% más de los judíos no son ultraortodoxos. Son laicos, son seculares, gran parte de ellos son de izquierda o de posiciones de centro izquierda. Israel tiene un origen con matriz de izquierda, no de derecha. Primero, en esa parte de Palestina estuvieron los kibbutz y las moshavim, y después vino el Estado de Israel. Y el kibbutz
como la Molleva son aldeas comunitarias de espíritu socialista. Con eso no coincide Milei. Milei siente una identificación muy grande con Netanyahu, con el gobierno ultraconservador y ultrarreligioso que encabeza Netanyahu, y con los ultraortodoxos. Eso no es identificación. Claudio, ¿qué tal? Buenas noches. Ni con Israel. Los saluda Leandro Dario. ¿Cómo le va, Claudio? Hace minutos nomás... Hola, Leandro, un gusto. El gusto es mío. Hace minutos nomás, Presidencia emitió un comunicado que cierra muy fuerte, se lo quiero leer y le quiero consultar. Dice, el Poder Ejecutivo iniciará una auditoría del personal de carrera de la Cancillería con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad. ¿Qué significa esta auditoría? Porque esta frase huele mucho a persecución de personal de carrera de Cancillería. Sí, a mí suena a eso. Enemigos de la libertad es un lenguaje muy parecido al que usa Donald Trump. Donald Trump habla del enemigo interno, lo repite permanentemente. Que antes decía en privado, por ejemplo, que los generales norteamericanos tienen que ser leales a él, a la persona del presidente, lo cual no es lo que dice la Constitución. La Constitución. Los generales tienen que ser leales a la Constitución de los Estados Unidos, no a la persona del presidente. Dijo también ya públicamente que el ejército tiene que intervenir en los asuntos internos para perseguir al enemigo interno. Bueno, para Trump los opositores son comunistas, marxistas y enemigos internos. Así está definiendo a Kamala Harris, así define a Joe Biden. A esto que estoy diciendo no lo dice el Partido Demócrata, lo dijo John Kelly recientemente. El general John Kelly fue jefe de los marines norteamericanos y fue secretario general de la Casa Blanca en los tiempos de Donald Trump. Él salió a decir que ahora que lo escucha decir en público, lo que le escuchaba en la Casa Blanca decir en privado, se da cuenta que la personalidad de Trump responde cabalmente a una mentalidad fascista, ¿no? Es acorde con la definición del fascismo, un liderazgo personalista, autocrático, que se sitúa por encima de las instituciones. Bueno, en fin, en esos términos me parece que se maneja Milei cuando habla del enemigo interno, diciendo los enemigos de la libertad, tratando de sembrar ideas de conspiración contra la libertad. Parece que es una forma de justificar el cacería de brujas. Claudio, te agradecemos mucho. Es Claudio Fantini, periodista, analista internacional. Tenemos algunos inconvenientes para escucharte en este último tramo, aunque conceptualmente comprendemos la idea que desarrollaste. Te agradezco mucho esta conversación, este poner en negro sobre blanco algunas ideas, y estamos todos pendientes de ver qué va a pasar con esta línea que bajará el presidente para observar las relaciones diplomáticas de la Argentina. Buenas noches. Ha sido un gusto, hasta siempre.